vamos a ir a una porción de la Escritura, allá en el libro de Juan, capítulo 3. Pero esta vez vamos a ir al verso 22. Juan 3, verso 22. Que ya lo tenga, pueda decir un buen amén. Amén. Perfecto. Muy bien, el verso 22 dice: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa en esta parte, porque es necesario que veamos qué es lo que Juan estaba viviendo. Y vamos a hablar acerca de Juan el Bautista. Y este hombre, que era un profeta, a él se le había dado un encargo, se le había dado una misión muy importante, y es que él iba a abrir el camino o iba a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Es decir, antes de que Jesús empezara su ministerio, hubo un tiempo de preparación. Todos digan conmigo, preparación. Miren, la preparación es tan importante como la ejecución. Nosotros solemos ejecutar o pensar que el momento en que las cosas deben hacerse es el momento de la ejecución, cuando se deben realizar o llevar a cabo. Pero la preparación es tan importante porque permite que la ejecución se realice de buena manera. Así que mire a la persona que tiene al lado y dígale: ¿veniste preparado? Y es que toda nuestra vida tiene que ser de momentos en los cuales nos podamos preparar para lo que vamos a vivir. Una persona que no se prepara solamente reacciona. Y la reacción es muy limitada. La reacción es buena, pero es limitada, porque solamente cuenta con los recursos que tienen el pequeño y breve momento. Juan estaba designado de parte de Dios para que él preparara el camino. ¿A qué se refiere esto? Que él empezara a preparar a las personas para cuando Jesús viniera, o cuando Jesús realmente manifestara la obra que él había venido a hacer. Entonces Juan es sumamente importante, tan importante que Jesús dice que de los hombres nacidos de mujer, es decir, de aquellos que no habían sido nacidos de nuevo, Juan el Bautista era el más grande de todos. Porque Juan el Bautista, a ese momento, pues obviamente él no podía, él murió antes que Jesús hiciera el sacrificio en la cruz. Por lo tanto, él está en un momento de la historia previo a lo que Jesús hace desde aquel tiempo hasta hoy con todos nosotros. Entonces Juan tenía toda esta misión que él realizaba muy bien. Él se dedicaba a esto, él se volvió muy bueno, era reconocido no solamente en las personas que lo escuchaban, sino también las autoridades, tanto las autoridades políticas o administrativas como las autoridades religiosas. Ya él era reconocido. Juan era un hombre que tenía un ministerio con éxito. Dice que llegaban multitudes a buscarlo para escucharlo y para bautizarse. Entonces su actividad era llamar la atención de todo el pueblo de Israel para que empezaran a dejar de hacer lo malo y se acercaran a Dios. Ese era todo el mensaje de Juan. Claro, por supuesto, él lo decía de la manera en que él podía decirlo, ¿verdad? Lo decía muy directo y con mucha fortaleza. Otro día le cuento las cosas que él decía. Pero él llevó a un mover, a un ambiente en el pueblo de Israel donde la gente estaba empezando a abrir su corazón con las cosas de Dios. Es decir, antes de él la cosa estaba bien dura. Dice que él allana el camino, es decir, él lo hace plano. Él empieza a trabajar y a preparar para cuando Jesús pudiera pasar. Y que cuando llegara el tiempo de Jesús, la gente ya estuviera receptiva, ya estuviera preparada.
parada. Y este era el trabajo de Juan. Y Juan era un hombre exitoso en lo que hacía, porque era mucha gente. Dios le dio esta gracia y entonces empezaban y llegaban, lo escuchaban, se arrepentían y se bautizaban. Allí no se bautizaban en el nombre de Jesús todavía, ni en el nombre del Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Eso iba a venir después cuando Jesús abriera los cielos para todos nosotros. Ellos se bautizaban para arrepentimiento de pecado. Y entonces esto es lo que estábamos viendo. Ya Jesús había sido bautizado allá en el Jordán, y él y Juan, después de haber bautizado a Jesús, dice que se fue a otro lugar, a este lugar que se llama Enón y que está junto a Salim. Yo creo que usted ya lo ha visto por ahí, no es cierto, ¿verdad? No sabemos ni dónde queda, pero es por allá en Israel. Y dice porque ahí había muchas aguas. Le facilitaba el trabajo que hubiera agua, la gente podía llegar. Recuérdese que en aquel tiempo no es que habían llaves en todas las casas y que podían obtener el agua de cualquier lugar. En aquel momento pues tenían que dirigirse a los lugares donde había agua, ya fueran ríos, lagos, pozos, etc. Entonces en aquel lugar había mucha agua. Y dice en el verso 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Este es un punto importante para nuestro conocimiento, porque Juan efectivamente después fue encarcelado. Y no solamente fue encarcelado, sino también lo mataron. Ahí se acuerda del versículo 24 al final. O me recuerda por si se me olvida. Y me dice, pastor, ¿qué quería decir usted con eso de que Juan no había sido encarcelado? Y yo le voy a explicar por qué, por si se me olvida. Oye, entonces este era un momento de gran movimiento, de mucho éxito para este hombre que se llamaba Juan, que dicho sea de paso, era primo de Jesús también. Y él tenía ya su ministerio en pleno desarrollo, con mucho éxito. Las personas llegaban, se arrepentían, se bautizaban y el pueblo estaba empezando a cambiar. Pero ya Jesús había aparecido en la escena y ya Juan mismo había dicho, este es de quien yo les hablé, este es el Salvador, el Mesías, el Cristo, sobre quien el Espíritu de Dios ha venido y ha venido para quedarse en él o a posar en él. Él había hecho ya esta declaración, había dado testimonio acerca de Jesús y entonces ahora había un pequeño asunto por resolver. Juan bautizaba, también vemos, vamos a ver más adelante, que Jesús dice, o mejor dicho antes, también bautizaba, aunque la Escritura dice que eran los discípulos, no era Jesús directamente, pero los discípulos de Jesús con Jesús también bautizaban. Y entonces parecía que ya habían abierto dos negocios, ¿verdad? Habían abierto dos sucursales, habían dos formas distintas para recibir el bautismo, o mejor dicho, para ser bautizados para arrepentimiento de pecado. Pero la cosa se sigue complicando. Y mire lo que sucede en el verso 25. Dice el verso 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Aquí había otro grupo que estaba utilizando el agua para, en este caso para ellos, un rito. Los judíos tenían la costumbre de hacer baños de purificación. Sí, bueno, no solo los judíos, hasta el día de hoy, hasta la brujería hacen baños de purificación o baños para distintas cosas. Entonces ellos acostumbraban a bañarse y era parte de su ritual para purificarse. Juan bautizaba para arrepentimiento y ahora Jesús también bautizaba. Entonces habían tres grupos utilizando el agua para acercarse a Dios, entre comillas unos y otros verdaderamente sí lo hacían, pero habían tres formas diferentes y surge una discusión entre los judíos y los discípulos de Juan y seguramente decían cuál era el que valía, ¿verdad? Si el de ellos y el de Juan y ahora también el de Jesús. Entonces había una discusión en medio de cuál era. Se lo voy a decir, no debería, ¿verdad? Pero se lo voy a decir. ¿Cuál era la mejor iglesia? Es que aquí cantan más bonito. Es que aquí viene más gente. Es que aquí no lo molestan a uno. Es que aquí puedo venir en boxer. Perdón, ya lo dije, ¿verdad? Ahí lo cortan, disculpen. ¿Cuál era el mejor? ¿Cuál era el que valía?
Es que allá se aplauden, aquí no aplauden, aquí se arrodillan, allá se paran. ¿Cuál era el mejor? Esa era su discusión. Cualquier parecido es pura coincidencia. Así que usted no se preocupe que esto no es nuevo. Y entonces los discípulos de Juan, ya algo molestos, ¿verdad? Van con Juan y le dicen en el verso 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, que esto es maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Ahora miren cómo llegan con Juan y le dicen, aquel de quien tú dijiste que era el Hijo de Dios, aquel quien tú dijiste que era el Mesías, ese te puso la competencia. Y todos se fueron allá con él. Se recuerda quién era Juan y que Dios le había dado una misión. Y entonces puede decir, pero si Dios me dijo y yo tengo que hacer esto, Dios mismo me dio esta misión, ¿por qué ahora Jesús es competencia mía? Y en lugar de estar agradecido porque yo lo bauticé, ahora me puso la competencia. Eso fue lo que le llegaron a decir a Juan. Le fueron a sembrar, a meter cizaña, como decimos normalmente. Sus propios discípulos. Le fueron a calentar la oreja, se dice en otros lugares, ¿verdad? Y entonces Juan pudo haber tenido una reacción desde, Jesús, yo decía desde que lo vi de chiquito, con razón me quitaba los juguetes. Y esto era lo que él vivía. Había un problema, había una, digámoslo así, una mala intención que estaba llegando delante de Juan. Estos discípulos de él, hombres normales, como los judíos, hombres normales. Pero vemos ahora, vamos a ver qué es lo que Juan respondió, porque Juan pareciera que estaba en otra categoría, que él estaba en otro nivel. Pero mire lo que dice en el verso 27. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Mi amado hermano, si usted aprende este principio y otro que vamos a leer a continuación, su vida espiritualmente va a ser catapultada. Viene Juan y ante toda esta situación que le estaban trayendo, lo que le estaban diciendo, viene y dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En otras palabras le está diciendo, lo que Jesús tiene, Dios se lo dio. Y lo que yo tengo, Dios me lo dio. Si a Dios le plació que Él fuera así, que esto sucediera así, yo no tengo nada que decir. Había envidia entre los discípulos, de los judíos, los de Juan, a los de Jesús. Porque se acuerda que ni siquiera era Jesús el que bautizaba, eran los discípulos. Había envidia. ¿Por qué ellos sí, nosotros no? Ahora todos se fueron para allá. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Y Juan dice, él tiene lo que Dios le dio. Y yo, lo que Dios me dio. Y entonces mire la madurez o la distinta forma espiritual de ver las cosas. Él de un problema, no vio el problema, vio una verdad. Mi hermano, el creyente debe lograr desarrollar sus capacidades espirituales. Tristemente debo decirle que las iglesias no se llenan por espiritualidad todo el tiempo o de espiritualidad todo el tiempo. Las iglesias se llenan porque hay algo que les gusta y no precisamente tiene que ser espiritual. Se lo digo de otra manera, ellos realizaron actividades religiosas todos los días. Estaban en medio de un mover espiritual. Efectivamente, Dios lo había mandado y lo estaba cumpliendo. Pero en sus corazones había envidia. Dice el verso 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado o mensajero delante de él. Y entonces Juan, como diríamos nosotros, la tenía bien clarito. Él no tenía ningún problema con lo que estaba pasando porque comprendía
quién era él y para qué Dios lo había enviado. Esta es una de las preguntas más difíciles de responder hoy para todo creyente, porque nosotros tenemos tanta información que estamos tan desinformados de acerca de quiénes somos nosotros. Tan desinformados que creemos que somos como una persona que no vive aquí y que no tiene nuestra realidad. ¿Por qué le digo esto? Porque usted puede estar conectado con una persona en China, es un hermano creyente, pero su realidad es distinta a la suya. Su llamado es distinto al suyo. A usted Dios le dio algo en este país, con esta gente y en este momento. Ay, pastor, pero es que yo quisiera. Perfecto, usted puede pedirle a Dios todo lo que usted quiera, pero Él no tiene la obligación de dárselo. Solo por el hecho que usted pidió. Pero es que yo creo con todo mi corazón. Pero entonces tendríamos que romper el principio que acaba de enseñar Juan, ¿verdad? Que nadie tiene nada si no le es dado por Dios. Y entonces uno podría decir que hay cosas que Dios no me ha dado porque no son para mí. Yo sé que ahorita dolió, pero sóbese sí la pancita. Dice la Escritura que Juan siguió bautizando, a eso lo llamaron. ¿Cierto? Pero ¿sabe usted cómo terminó Juan? Pero le voy a decir después, no me voy a adelantar. Entonces viene y dice, yo no soy el Cristo. Juan sabía que él no era la persona llamada a hacer eso. Yo soy el mensajero que enviaron para que él pudiera hacer su obra. Y él estaba contento y satisfecho con lo que Dios le había dado. Mi amado hermano, viera que en esta nuestra sociedad es bien fácil uno, sin pensarlo, ponerse a desear cosas que uno no va a hacer ni va a tener. Es bien fácil. Y es pura información. ¿Sabe por qué? Es que todo el tiempo estamos nosotros viendo la vida de alguien más, ¿verdad? En el Facebook. Y lo peor es que solo enseñan la parte bonita. Eso ya usted lo sabe. Usted no mira a los hermanos recién levantado y bien despeinado. ¡Plac! Sin bañar. ¡Tac! No dice. Sino dice, ay, súper arreglada, ya bañada. Aquí casual, dice. ¡Plac! 3 horas de arreglo, dice casual. ¿Qué casual va a ser eso? Y entonces uno dice, ¡ala, Señor, mira! Y uno mira a la gente, ahora dice, ¡ala, qué bien le va a este! Pues qué bien, ¡ala, qué bueno! ¡Qué bendición! Dice, ¡qué bendición, Señor! Gracias por la bendición de estos hermanos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Y yo qué, Señor? ¿Y yo qué? ¿Y por qué a mí me va así? ¿Y por qué yo no tengo esto? ¿Y por qué yo no he alcanzado aquello? ¿O por qué a mí me pasa? Mire lo que dijo Juan. Nadie tiene nada si no le es dado por Dios. Y la parte que le correspondía a Jesús no era de Juan. ¿Ha escuchado usted aquel dicho que dice, lo que es de Juan no se lo quita Pedro? Además de todo es bíblico, ¿sabía usted? Ahí lo lee en Juan 21. Hay cosas que Dios asignó especialmente para Clarita, que Catherine no las va a tener. Por muy amigas que sean, por mucha fe que tengan las dos, cada una tiene algo que Dios le dio. Y aunque una deseara lo mucho que tiene la otra, o la otra deseara lo mucho que tiene la una, cada quien tiene su propia asignación de parte de Dios. Y aquí se lo estoy diciendo material y espiritual. Entonces la clave, mis amados, es comprender qué es lo que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere para mí y para mi vida? ¿Se imagina que todos los muchachos quisieran ser como el predicador joven que está de moda? ¿A quién le predican entonces? Si todos somos predicadores. ¿A quién le predican? No quiere decir que unos sean más importantes que otros. No, mi amado, solamente es que son distintas cosas. A unos una cosa, a otros otra cosa, y Dios sabe cómo reparte
o cómo le da a cada uno. Y Juan tenía un corazón sano. Juan tenía un corazón conforme, hoy diríamos, a la Escritura o a lo que Dios designó. Por eso era Juan. Por eso a Juan le dieron lo que le dieron, porque tenía un corazón como el que tenía. Se lo voy a decir más claro. Hay cosas que no tenemos porque tenemos el corazón que sí tenemos. Hay cosas que Dios ya asignó, pero no has recibido porque tu corazón le hace falta terminar de adecuarlo para ese momento. Muchas veces les he dicho a ustedes y con otras personas, digo, que a veces es gracioso, ¿verdad? Un poquito gracioso, porque uno cuando ya va llegando a ciertas edades, por los 25 como yo, pero por 2, ¿verdad? Ya cuando uno va empezando a terminar de vivir, uno empieza a aprender cómo vivir. Mire qué gracioso. Ya cuando uno, se lo voy a decir bien, cuando uno llega viejo, uno dice, esto era así, y uno empieza a entender todos los misterios de la vida, que siempre uno pensó que eran diferentes. Y yo no le voy a decir que ya para qué, ¿verdad? Pero ya le queda uno poquito para hacer, pues me refiero un poquito en comparación de lo que se vivió, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque Dios sí nos permite tener acceso a esta sabiduría. Si nos hubiera permitido, aquellos que ya tenemos alguna edad, conocer mejor las verdades de la vida desde edad muy temprana, si hubiéramos sintonizado nuestro corazón con su corazón. Juan no sabía de qué se trataba todo. Juan solo seguía una instrucción. Se recuerda, mire, más adelante, un par de capítulos más adelante, él es encarcelado, y cuando es encarcelado manda a uno de sus discípulos y le dicen, vayan a preguntarle a Jesús a ver si es cierto que él es el Mesías, si es él o si todavía va a venir otro. Después de que él mismo lo dijo y lo afirmó públicamente, el Espíritu Santo, dice la Escritura, que en forma como de paloma desciende sobre Jesús y posa sobre Jesús, se abren los cielos, se muestra la gloria de Dios y se escucha la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y Juan, unos días después, meses después, pregúntenle a Jesús si es él o si me equivoqué, le dice. Él no sabía cómo terminaba la historia, pero él estaba solamente siguiendo instrucciones. Juan comete un pequeño error que se lo voy a decir de último, pero de todas formas no les he contado como error en la Biblia, usted lo va a ver por qué. Pero él en ese momento viene y dice en el verso 29, aquí vamos a ver el corazón de Juan, y un corazón correcto para cuando las situaciones parecen injustas. Lea que dije, parecen. No dije son injustas, parecen injustas. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Él anhelaba ver la manifestación de Cristo. Él anhelaba ver la persona del Mesías. Él no sabía que era su propio primo. Obviamente sabemos que su primo no nació normal como todos nosotros, sino fue engendrado por el Espíritu. Pero él lo miraba y miraba a su primo. Era su primo Chus, ¿verdad? Ni siquiera era Jesús, era Chus. De cariño le decía así. No es cierto, eso yo se lo estoy inventando. Para que no vean después andar publicando que mi querido Chusito, nada. Era solamente su primo. Cuando él mira la manifestación de Dios sobre él, reconoce que él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y entonces dice, este es de quien yo les hablaba, de quien no soy digno ni siquiera de amarrarle las sandalias. Él lo comprende todo. Y entonces viene y dice, este es mi gozo el haberlo visto a él. Yo no era la estrella de esta película, se lo digo de otra manera. Yo no era el actor principal. Yo no era el héroe de la película, es él.
Y mi gozo era estar aquí junto a Él al menos, dice. Y este es el corazón de Juan, que le permite gozarse de la bendición de otro, que le permite agradecer por lo que otro está viviendo y no envidiar lo que otro tiene. Es que yo debería, cuánto he trabajado, cuánto he creído, cuánto he orado. Pues mejor pregúntele a Dios por qué no lo tiene. Si todo esto ha hecho, pues algo ha de estar ahí malo en la fórmula. ¿Por qué no lo tengo, Señor? ¿Por qué usted no es lo que usted esperaba hace unos años ser? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Por qué yo no vivo lo que yo pensaba que iba a vivir hoy? ¿Alguna vez se ha pensado? ¿Lo ha pensado? ¿O por qué vivo lo que hoy vivo cuando yo no quería vivir esto? Pero yo no lo quiero confundir, le vengo a aclarar hoy. Así que no se me ponga con mirada de confusión, de Confucio. El padre de la confusión, dice el video. ¿Qué es lo que yo le quiero trasladar, mis amados hermanos? Hay cosas en nuestra mente que podrían ser como la de los discípulos. Es que nosotros le dimos camino a este que ni siquiera le dijeron el nombre, se percató, aquel que tú dijiste que estaba allá en el Jordán. Nosotros ayudamos a Jesús y ahora Él nos quita. Ellos no estaban contentos con lo que vivían. Juan sí lo comprendí y dice, no se preocupen, eso Dios lo está haciendo, nosotros tenemos nuestra parte, Él tiene su parte y nosotros sigamos haciendo lo que nos toca hacer. Gócense porque aquello es bueno, gócense porque eso es lo que nosotros estábamos esperando, gócense porque a Él le va bien. El amigo del novio se goza del novio porque él es el que tiene la bendición, no es el que tiene la esposa. Señor, ¿por qué no me has bendecido a mí? Has bendecido a todos los hermanos menos a mí. Si yo les prediqué, si yo los llevé a la iglesia y ahora están mejor que yo. ¿Aló? ¿Sigue ahí todavía? Amén. ¿No se ha ido? Bueno. Y entonces dice el verso 30, segundo principio, súper poderoso. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y entonces le enseño otro, el primero es poderosísimo, y este lo es mucho más, porque viene y dice Juan, y él establece y él comprende la necesidad que estaban viviendo ellos en ese momento, y dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Mire, esto solo lo puede decir una persona que entiende qué es lo que está haciendo. Nuestro ego nos dice, es necesario que yo siempre esté en la cima. Ese es el ego. Pero este hombre, desde una humildad realmente espiritual, viene y dice, no, es que para que Él brille, yo me tengo que ir apagando. Se lo voy a decir bien sencillo. Yo he visto esto muchas veces. En una empresa, por ejemplo, en las empresas. El dueño siempre quiere ser la estrella. Siempre quiere ser el presidente, el que manda. Y con justa razón, probablemente la fundó, él sabe mejor que nadie cómo funciona, pero más allá de velar por el funcionamiento general, velan por su propio ego. ¿Cómo así que hacen un negocio sin mí? Yo tengo que estar ahí. Hay una venta grande, yo tengo que estar ahí. Hay algo importante, yo tengo que estar ahí. ¿Sabe qué termina haciendo eso? Yo debo brillar, aunque la empresa no. ¿Y sabe qué pasa? La empresa no pasa de un brillo, de cierto brillo. Pero cuando uno entiende que son momentos en los cuales uno debe salir de la escena, o dejar de brillar, o disminuir, o menguar, es porque ya comprendió el funcionamiento completo. Mire, se lo voy a decir así. ¿Se imagina que su pastor dijera, no, el que mejor sabe aquí las cosas soy yo, así que el que va a dirigir la alabanza voy a ser yo? Denme un micrófono, hermanos.
y yo me pongo a cantar, digo, no, el que sabe aquí mejor yo, y la autoridad soy yo, voy a ir a ver a los niños. En media hora me tienen ahí amarrado y con una cosa en la boca. Pero ¿sabe qué toca a veces? Aunque uno sepa hacerlo mejor, uno va saliendo. Porque si yo no le doy espacio a los demás no se desarrollan. ¿Se imagina que usted se le va a meter a la casa a su hijo para ver cómo le cocina a la esposa y le tiene que revisar todo para que esté nítido y precioso? ¿Sabe qué va a pasar? Va a tener que estar ahí metida toda la vida. Y la nuera que sí era, nunca aprende a cocinar. Amén, dijo ella. No dijo nada, pero le leía la amén aquí. ¿Qué tiene que hacer cuando sus hijos se casen? Papadito, te amé todos estos años, te voy a seguir amando, tú en tu casa, yo en la mía. Ahí me llamas para Navidad, ahí me traes a los niños el fin de semana, ahí nos vimos. No porque no le ame, no porque usted no quiera estar con ellos, es por su propio bien. Si no, nunca se van a desarrollar y usted va a tener dos nenotes ahí de 50 años metidos en su casa todavía. Deje que el funcionamiento general gobierne sobre su propio corazón. Ay, es que mi hijo que cómo me costó. Ay, es que mi hija que cómo la amo. Por el mismo amor tiene que dejar ir. Ay, mi bebecito, ¿qué va a hacer con mi bebecita? Deje que tengan hijos y le traigan a los nietos. Juan lo entendía. Dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Pero mire cómo funciona esto. Y yo le tengo que ser sincero porque la vida del creyente no es una vida sencilla. Yo de verdad no le voy a hacer una publicidad engañosa, decir, hermano, no se preocupe, Dios se va a hacer cargo de todo. Sí, Dios se va a hacer cargo de todo, pero usted va a estar ahí con Él. Sí, yo le puedo decir, mire, yo sí creo que Dios lo va a prosperar. Y seguramente Dios ya tiene todo lo que Él tiene para usted y grande, abundante, y usted jamás se lo imaginó, pero el que va a tener que trabajar es usted. O que decía, amén, sí, sentado ahí en la tele, en su sala viendo la televisión o viendo las redes sociales, ¿iba a suceder eso? No. Dios te va a ayudar y vas a ganar todo lo que tú piensas y quieres y vas a tener muchos éxitos académicos, pero el que tiene que estudiar soy yo. Dios le va a dar una habilidad, le va a dar facilidad, le va a dar gracia, pero si usted no hace lo que tiene que hacer, Dios no le va a hacer la tarea, mi amado. Déjeme que se lo diga, disculpe, ¿verdad? Si a usted le enseña, si yo quisiera que la iglesia se llenara, y Dios le va a resolver el problema, no se preocupe, y todos dicen amén. Y nunca más va a tener un problema, amén. Y su esposo le va a decir que sí siempre, amén, dicen los hermanos. Y la esposa le va a hacer caso en todo, amén, dicen los hermanos. Pero ¿sabe usted que eso es una verdad? El problema es que hay que trabajar esa verdad. Juan estaba saliendo de la escena. Gracias a Dios él lo entendía. Él lo comprendió y establece este principio. Hay muchas cosas que a nosotros nos cuestan, como a Juan. No ha de haber sido sencillo. Que él tuviera esa madurez no quiere decir que fue fácil. Y yo se lo digo de manera un poco graciosa, ¿verdad? Pero no es que dijo, dejen a Jesús, hombre, eso ya está bien así, aquel ya tiene su parte, yo tengo la mía, no importa, sigamos adelante y estemos contentos. Eso lo dirían si no le importara. Pero seguramente era algo trascendente.
Y entonces él viene y dice, Jesús tiene su parte, yo tengo la mía. Y yo estoy contento con lo que a mí me tocó. Así que vamos para adelante. Eso fue lo que Juan dijo. Y al momento de decirlo, él no muestra un corazón envidioso. Y nos lo podemos reflejar como nosotros en nuestra vida a veces alcanzamos cosas o tenemos cosas, buenas y malas. Así como Juan tenía discípulos, sí, eso era bueno, pero no eran muy buenos discípulos, ¿verdad? Eso era malo. Entonces nosotros vivimos de esa forma. Y a veces hay cosas que no logramos alcanzar y no logramos conquistar. Y la clave de Juan es bien sencilla. Y él dice, es necesario que él crezca y que yo mengue. La mayoría de cristianos piensan que se trata de dejar cosas. Se trata de menguar, que la clave está en menguar. Y yo menos de mí, más de ti, Señor, hasta lo cantamos, ¿verdad? Más de ti, menos de mí, dicen. Pero en realidad la clave está en permitir que Jesús crezca. Y como consecuencia de permitir que Jesús crezca en nosotros, hay una menguación de nuestra propia persona. Y debo decir, agregar, perjudicial, nociva y dañina. El principal enemigo del hombre no es Satanás, es el hombre mismo. Sus propias malas decisiones son las que estorban o interrumpen el plan de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos que la solución no es dejar. Mire, a un alcohólico no se le quita el alcoholismo por no tomar. Ese sigue siendo alcohólico, solo que no está tomando. A un hombre o una mujer abusiva, me refiero que golpea, que abusa, no se le quita lo abusivo porque no ha golpeado a nadie. Solamente no ha tenido la oportunidad. Pero lo sigue siendo. Entonces, no quiere decir que si yo dejo o si yo menguo, soluciono, sino que Jesús crezca y solucione, entonces yo voy a menguar. Se lo voy a decir de otra forma. Un alcohólico, yo conozco muchos. Bueno, conocí antes, más. En un plan, día por día, un día a la vez, tratando de hacer su lucha. Ahí van. Pero yo me recuerdo que un día a veces rompían la dieta, decían, ¿no? Tenían una debilidad y se iban. Una vez me recuerdo, bueno, esa es historia, mi papá iba a uno de esos grupos, iba con un tío mío, eran terribles los dos, de verdad terribles. Y entonces empezaron a ir un grupo de alcohólicos anónimos, y iban y ya tenían cierto tiempo, y un día no regresaban, y no regresaban, y no regresaban. Miren, como les dije, habían roto la dieta, ¿verdad? Pero lo más gracioso es que no solo fue mi tío, ni mi papá, sino fue mi tío, mi papá y todo el grupo de alcohólicos, ¿verdad? Fueron a arruinar el grupo de alcohólicos anónimos. Porque solamente no lo están haciendo, no hay un cambio, no hay transformación, no hay una solución de fondo, solo hay una menguación. Es como aquella persona que lucha con un pecado con sus propias fuerzas. Mi amado hermano, un día se va a cansar, un día lo van a agarrar débil y usted va a volver a hacer lo que no quiere hacer. Pero no se trata de que usted no sea suficiente, es que debo decirle que usted nunca lo fue, por eso estaba ahí en el primer lugar. Entonces si usted piensa, es que yo ya voy a la iglesia, yo ya oro, yo ya ayuno, yo ya diezmo, yo ya soy amigo del pastor, entonces todas las cosas están bien. No es cierto, mi hermano, todo eso es bueno, pero no soluciona su problema. Porque no se trata de que usted mengüe nada más, se trata de que porque Jesús crece en su vida, sus cosas malas empiezan a menguar. Los problemas de su vida no requieren de sus soluciones, requieren que Dios intervenga de mayor manera, que Jesús crezca para que usted mengüe. Debemos pensar que si Jesús crece, nosotros vamos a estar en una mejor situación. Nosotros vamos a estar en el carril correcto para encontrar la solución para toda la vida. Usted no está aquí, mi amado, por mérito. Usted está aquí por gracia. Usted no está aquí porque usted sea muy capaz, que yo no digo que usted no sea capaz, estoy hablando espiritualmente.
Usted está aquí porque Dios tuvo gracia y misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, mi amado, usted no se puede cambiar de sistema. Decir, no, el Señor me dejó entrar por misericordia, pero ahora yo me gano mi propio lugar y mis propias cosas. Es un error. Usted lo que tiene que hacer es vivir en esa gracia y recibir de su misericordia. Como Juan, lo que Dios me dio es bueno, dice. Lo que Dios me dio era lo mío. Lo que Jesús tiene es justo y Él lo tiene. Yo me alegro por Él, decía. Es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él tome el primer lugar y yo me empiece a desaparecer. ¿Sigue ahí? ¿Se lo digo más bonito? ¿O lo entendió así? Ahora, ¿cómo buscamos al Señor? Al Señor se le busca bien fácil y es buscándole. A Dios no lo va a encontrar usted allá en una montaña, usted lo va a encontrar donde usted lo busque, porque allí Él va a estar. Entonces, usted tiene primero que querer. Lo primero que tiene que hacer es querer. Y esa es la parte más difícil, ¿sabe usted? La parte más difícil en nuestra vida es no ser el héroe de la vida. Es no ser el principal en la vida. A todos nos gusta. ¡Hala, qué bien decide Robert! ¡Hala, David! Pues es que es impresionante lo que Dios hace por medio de él. A todos nos gusta. Pero lo más difícil es decir, Señor, toma ese primer lugar. Tú eres digno de toda honra. Tú eres digno de todo honor. Y yo me voy a hacer un ladito. Yo me voy a mover aquí a un lado porque te estorbo. Porque yo no soy la ayuda. Yo soy aquí un testigo de tus maravillas y de tus milagros. Y entonces la primera parte, el querer, es la más difícil. El ceder el primer lugar es lo más difícil. Mire, yo he visto a veces varias familias van o comen juntos o van a un lugar a comer juntos y es un problema el lugar principal. Un problema sin hablar. ¿Quién va a estar en la mejor silla? ¿Quién de todas las cabezas que están aquí va a ser la que decida? Es terrible, ni se habla, pero se vive. Ahora se imagina usted en la propia, donde no hay nadie con quien competir, sino solamente estoy yo. Entonces vemos que el buscarle tiene que ver con querer, luego con tomar una acción. Después de querer dejar ese primer lugar, debemos buscar a Dios por medio de su palabra, por medio de la adoración, por medio de la oración. Pero al decir la palabra no estoy hablando solamente de leer o estudiar, estoy hablando de cumplirla. De nada sirve leerla y estudiarla si no se cumple, de nada, mis amados, de verdad. Ahorres el tiempo y busque otra cosa si quiere. Mire que se lo estoy diciendo yo. Pero si usted lee su escritura, haga lo que dice allí, porque entonces va a obtener el beneficio y el resultado que ella misma dice que va a obtener. Mire lo que dice Gálatas 4:19, con esto terminamos. Gálatas 4, verso 19. ¿Cuántos ya lo tienen? Dígame. Gálatas 4:19 dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay un secreto espiritual. No es secreto, es un misterio. Y Pablo lo revela o lo habla de esta manera y dice, porque los hermanos allá de Galacia no estaban muy bien portados, ¿verdad? Habían empezado bien y estaban terminando mal. Usted puede leer la carta a los Gálatas y se va a dar cuenta
Ellos habían empezado con todo en el Señor y después se desviaron en cosas que no tenían nada que ver con el Señor, con fábulas, con unas historias raras. Y se habían desviado. Y entonces viene Pablo y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Él estaba muy dolido, estaba sufriendo por causa de lo que estaban viviendo. Se imagina que todos estamos aquí contentos y yo me tuve que ir una temporada y regresé en unos meses, y cuando regreso aquí hay fiesta, baile y discoteca y de todo, y aquí ¿qué pasó? Pero si veníamos bien, ¿qué nos pasó? ¿Cómo terminamos así? Algo así le pasó a Pablo. Y dice: por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y cuál es el misterio? Que hay un Jesús, un Cristo formándose dentro de ti. No te estoy hablando que Jesús, que tú te vas a volver Cristo, no, sino que el carácter, el corazón, como el de Cristo, debe ser formado en tu interior. Tu forma de pensar debe ser como la del Señor. Tu forma de sentir, tu forma de decir debe ser como la del Señor. Y el trabajo de aquellos que son puestos para cuidar es velar porque esto se cumpla. No solo es velar porque te vaya bien, que esa es una parte muy linda y que todos estamos de acuerdo, sino velar porque aquello que realmente es importante, que Cristo sea formado en ti, se realice. Hay un Cristo en formación dentro de ti. Jesús está en tu interior, así como el Espíritu de Dios. Y Él se está formando. Si tú quieres saber por qué a algunas personas les va mejor que a ti, que tú que sigues a Dios, te tocan cosas muy difíciles, o te tocan cosas que otros no viven, tú debes saber que tú fuiste escogido para que haya un Cristo en tu interior, para que Jesús esté en tu interior, para que sea formado Cristo dentro de ti. Y por eso Juan decía: es necesario que Cristo, que Jesús crezca y que yo mengue. Y esa es la clave, que tú permitas que el Espíritu de Dios forme al Señor dentro de ti. Por eso dice la Escritura que nosotros vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto, la altura de Jesucristo. A eso se refiere. Yo quiero que tú lo pienses en ti y que lo pienses más allá de mis palabras y que el Espíritu de Dios te hable en tu interior. Dios te escogió para hacer una réplica de Jesús dentro de ti. Para que uno como Jesús esté en ti. Para hacer de ti uno igual a Jesús. Ay, pastor, pero es que eso está bien difícil. Y ciertamente lo es. Pero dice la Escritura que para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Dejar de ser un poco de ti. Empezar a bajar a tu decisión, a tu fuerza. Perdón por lo que voy a decir. En algunos casos a la necedad, a la obstinación. Y empezar a dar lugar a la docilidad. Es que Dios dijo que tenía que ser así. A mí no me gusta, pero Señor, te voy a hacer caso. Y empieza a moldear. Y empieza a cambiar de forma. Y cuando uno menos siente, uno empieza a sentir y a pensar diferente. Uno empieza a decidir distinto, a reaccionar distinto, porque Cristo está creciendo en nuestro interior. Y esta persona que me ha metido en tantos problemas, que me llamo yo mismo, que me cae bien, pero es problemático. Levante la mano los que saben que tienen un yo problemático. Ahora los que no son honestos y no levantaron la mano. Mis amados, todos tenemos un yo problemático. Cuando vaya al espejo, ahí se va a encontrar a la persona que más problemas le ha causado en su vida.
A veces ha hecho cosas buenas. Yo no le digo que todo el tiempo comete errores. No, también tiene cosas buenas, gracias a Dios. Porque nadie tiene nada si no es dado por Dios. Y eso bueno que usted tiene, Dios se lo dio. Entonces lo malito que nos quedó, de eso es lo que tenemos que ir saliendo, mis amados. Por bien suyo. Mire, se lo va a agradecer su esposa, su esposo, sus hijos, sus papás. Se lo va a agradecer hasta el vecino. Todos se lo van a agradecer cuando usted finalmente salga de la escena. Y permita que ese nuevo usted, hecho a la imagen y semejanza de Dios, sea el que realmente esté con el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Así que, ¿por qué no cierra sus ojos por un momento? Y con sus ojos cerrados, si usted quiere ponerse en pie, usted se puede poner en pie, no es problema. Usted pueda tomar un momento con Dios. Y yo sé que algunos de ustedes, o muchos de ustedes, o todos de ustedes, y nosotros, nos hemos esforzado por hacer las cosas bien. Nos hemos esforzado por hacer aquello que es correcto. Juan siguió haciendo lo correcto. Siguió haciendo para aquello por lo cual lo llamaron. Pero él no supo cuándo detenerse. Y al final, el continuar haciendo aquello que ya no le tocaba hacer, aunque para eso lo habían llamado, le terminó costando la vida. Al final le fue mal, porque en lugar de seguir a Jesús, continuó haciendo aquello que le habían dicho que hiciera. No se detuvo a pensar, y aunque no quiso opacar a Jesús, no le siguió, sino él continuó su propio camino y encontró en ese camino, como dice la Escritura, un camino de muerte. Yo no le digo que esta sea su historia, porque ya Jesús nos ha salvado, nos ha perdonado y Él está aquí para ayudarnos. Pero es necesario que tú tomes su mano y que permitas que Él tome el control de tu vida, que Él crezca y que tú mengues. Esto no te hace una menor persona, no te resta valor, no quiere decir que eres menos inteligente o que eres menos agraciado o que eres menos de algo. No, por el contrario, solamente estás reconociendo que aún hay debilidad en ti, que aún hay fallas en ti, que tus fuerzas, tus habilidades y tus virtudes son limitadas, aunque sean muchas, pero son limitadas. Y que estás rindiendo tu capacidad, tu poder, tu fuerza delante de Dios, porque Él las tiene en mucha mayor cantidad. Él puede más, Él tiene más, Él sabe mejor. Eso no te hace una menor persona, no te hace menos persona, te hace una más inteligente. Saber que hay alguien que puede mejor que tú, que sabe mejor que tú y que quiere mejor que tú. Y permite que esa persona tome ese primer lugar. Permite que Jesús sea el que crezca. Y deja que tus decisiones, tus pensamientos, tus sentimientos vayan menguando. Pero no solo por decisión, sino porque Jesús está empezando a crecer en tu interior. Hoy deja que el Espíritu Santo te traiga una porción. Él traiga una pequeña explosión a tu interior, haciendo que Jesús crezca dentro de ti. Y toma estos pequeños minutos en lo que vamos a cantar una adoración, para hablarle y decirle con tus propias palabras, y hablarle con toda la honestidad que tú puedas. Aquellas cosas que sabes que te cuestan, aún aquellas cosas en las cuales tú no quieres ceder. Los planes, proyectos, decisiones,
sentimientos, situaciones. Díselas, Él las conoce. Y dile, Señor, tú sabes. Díselo ahí con tus propias palabras. Y mientras adoramos, Dios va a empezar a hablarte, Dios va a empezar a ministrarte. Pero hoy es un día para que tú puedas rendir, menguar y salir un poco de la escena, poco a poco, porque Él va a tomar control pleno de tu vida y de ti. No sin ti, pero juntamente contigo. Si has sido bendecido por este mensaje, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des clic a la campanita para poder recibir las notificaciones de las transmisiones que vamos a estar haciendo, que yo sé que van a ser de mucha bendición para ti. Familia, estamos atravesando tiempos en los que no podemos perder la fe ni la esperanza en nuestro Señor. Prepararnos es muy importante, y qué mejor que hacerlo con la palabra de Dios y oración. Es por eso que te invitamos a nuestro tiempo de palabra y oración, cada noche a las 9:30, impartido por nuestros pastores Jaime y Mercedes Soberanes. Seguro recibirás una palabra de gran bendición para tu vida y concluiremos orando por ti. No te lo pierdas. Acompáñanos.